Argentina. Muchas gracias, mi nombre es Jorge. Jorge. Qué exitista, Jorge. No, pero la verdad. Se abrió la rebanco. cabeza. Y además, obvio. súper humilde, Nicky. Está bueno. Y está bueno decir, bueno, está bien, seguiste rock, pero si ves que todo lo que está pasando en esta escena, que fue que se la pasan todos estos nuevos artistas, se la pasan en todos los festivales de España, están en Estados Unidos, ella tocó con Jim Fallon. Está bueno también, si lo voy a escuchar a ver qué es. Y Me parece que es el tema de Nicky con No Te Va a Gustar, decís como, bueno, acá ves una puerta de entrada más parecida. Totalmente, Más parecida a está la música que ya buenísimo ese escuchás y tema. es como, bueno. Totalmente. ¿Qué más, Suki? Ah, bien. Ah, me dijo Claudio. Ahí lo están subiendo. Están con unos roces Bueno, ahí, ¿viste? están ahí. Entre Zucca y Bueno, Claudio después lo tienen ponemos. una relación muy tensa. ¿Saben que los que se pelean, Oh. no la sigo porque mirá, Se cagan a palos. se hacen mierdas. Amigos, Mayra Arena. ¿Cómo le va, Mayra? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eve, Harry. Hola, Hola, Ronnie. Mayra. ¿Qué tal? Buenos días a Andrés, todos. ¿cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Bienvenida. Zucca, Ana Winnie. Ya superamos Mayra, lo ¿qué de. tal? Superamos Encantada. el tema de. Ya está, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tema? Y desde la cama, hablar, ya está. ¿Qué? Ay, me Ya lo está, perdí. está superado. Sí, listo. Está ese olvidado. día yo quería que estés vos. Oh. Ese día yo quería que estés vos. Eras quien más quería que Porque esté hizo a una mi columna lado. entera sobre cumbia. Ay, pero me bueno, contaron, hiciste me todo faltaste. sobre cumbia. ¿Cómo no estuve? Y Hablamos de terminó hablando cumbia con. y hablamos con Oscar Belondi, que es el cantante de La Repandilla. ¿Cómo no Repandilla. que alguien a quien amé mucho en mi adolescencia, porque además fue muy importante para la cumbia y lo sigue siendo, de hecho. Y yo estaba como un poco enamorada, y así que bueno, acá el señor Kuznetsov creyó que era genial la idea de sacarlo al aire, de hacerme hablar, y la verdad es que estuvo muy lindo. Bueno, Estuvo muy lindo, hace- sin perder la seriedad ni No, y después, ninguna... de después le ninguna pasó algo muy Evelyn, que era como estaba enojada. Yo creo que en el fondo creo que le encantó hablar, pero estaba como enojada con nosotros, como me hicieron hablar con. Está bien, pero la Vos gente no no sabe sabías. que estuviste muy enamorada. No, sos no. bienvenida, Pero pero de la para, calle. exacto, eso le dijimos. Pero ella no dijo, estoy re enamorada de La Repandilla. Oscar de la Siempre dijo, Exacto. me gustaba mucho la adolescencia, nada más. Lo hicimos hablar, nadie se enteró, pero vos no te das cuenta que solo vos sabés todo lo enamorada que estuviste, que la gente no sabe todo. Simplemente estabas hablando con alguien que admirabas de chico, pero en su cabeza fue muy expuesta, porque yo estaba muy enamorada, pero nadie lo sabe. Pero es el Mayra. momento fan, está bien, hay que vivirlo en algún momento. Sí, sí. Claro, es como si Ronnie hablara con Escúchame. Rafaela Carrade. Pero- Exacto, bueno. Por lo poco que nos conocemos, pronunciás demasiado bien mi apellido. Hace muy poco nos conocemos. A Harry no lo sabe. Bueno, Harry sí porque es medio familiar. Pero tarda digo, años diciéndolo mal. Con eso. Con eso lo hice mal. La verdad que Kuznetsov, lo pronunció muy bien. Kuznetsov. Yo te digo. Kuznetsov. No, como el orden. Kuznetsov. Ay, Eso es como, pará, es como re yo te diga, voto. Voto. Doble T aparte, voto. Voto. Bueno, Andy Kuznetsov. No, No bueno. es Kuznetsov, no se pronuncia la T. Ah. Porque es francés. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, muy contenta de venir. Bien. Hacía 3 semanas que no venía. ¿Por qué? Así que, porque como yo vengo jueves por medio, pero el jueves pasado decidimos saltar y Ah. me viene al pelo porque la verdad el jueves que viene tenía un viaje, así que ya quedamos ¿Dónde en va? estos jueves. ¿A dónde va? Voy a recorrer un poquito lo que es el norte, la parte de La Rioja, Catamarca y después Rosario y Entre Ríos. ¿Pero A ver. turismo o...? No. Voy a los Laburo. lugares siempre más quilomberos. Bien. Siempre donde esté el quilombo ahí Nunca descansando. Vamos a ver. Nunca, Cada nunca un all inclusive. No, no. No, sí, cada tanto, ojo que viene el pelo. Pero no. A mí Bien. lo que me gusta es otra cosa. ¿De qué vamos a charlar hoy? Y hoy la producción me sugirió y te diría, me presionó para que hablemos un poco de religión y de mística. Así que vamos a hablar un poco de religión, de creencias, de todas, ¿eh? De todas. Todas las que más o menos conocemos y tenemos acá en Argentina, en especial, obviamente, en los sectores más pobres. Populares, sí. O populares, o como le quieras llamar. Por ejemplo, en Brasil el evangelismo superó al catolicismo Ampliamente. Hace años. Muy ampliamente, hace ampliamente. mucho. Lo que pasa es que hace años... ¿Acá pasa también eso? ¿Qué ocurre con la iglesia? La iglesia, en su momento, la iglesia católica, yo cuando digo la iglesia tengo esto de que me refiero a la católica, Sí. construía iglesias imponentes, tenía una manera de conquistar a las poblaciones, mandaba curas, mandaba misioneros, pero ¿qué pasó? En un momento dejó de crecer.
Entonces, ¿qué pasó? Las sociedades siguieron creciendo y las márgenes de las sociedades, es decir, las periferias, los conurbanos, siguieron creciendo. Y la Iglesia Católica creció en mucha menor proporción. Entonces, ¿qué pasó? Descuidó un sector muy fuerte. ¿Qué pasó? La gente necesita creer. La gente necesita, creer es una necesidad de alguna manera y por algo hay como un derecho y una libertad de religión en nuestro país que celebro. Entonces empieza a haber lugar a religiones menos formales, más espontáneas y sobre todas las cosas con menos rigidez, porque recordemos que para ser cura son como 10 años de carrera. No, y aparte todo lo que te piden, que no tenés que hacer nunca más. Hay una renuncia importante en el catolicismo que en las otras religiones no es así, por lo menos en las que vengo a hablar hoy, donde el líder, el párroco, el pastor puede llegar a tener una familia, puede llegar a una tener vida medianamente un normal. matrimonio. Sí, y no exige celibato, digamos, podés tener una pareja estable, que se busca siempre que sea la única, que solo la muerte los separe. Sí. En general las religiones no Eso se lo comulgan mucho debemos a con el Enrique divorcio. VIII. ¿Vos eras religiosa? Yo soy creyente. ¿Pero creyente, religiosa es lo mismo? No. Religioso es el que cumple con todos los mandatos de cada religión, de alguna manera más ortodoxa o más heterodoxa. De chica tuve un momento religioso, en especial a mis 10, 11 años. Fui muy evangélica. Ok. Evangélica. Pero te pregunto, cuando estás en una situación de vulnerabilidad, una situación difícil por todas las cosas que venimos charlando acá, ¿no? Económicas, también hay unos contextos de violencia, todo. ¿Uno no le pasa de decir, ¿por qué me pasa a mí esto? Como que si hubiera una ayuda me pasa esto, o se justifica todo como por algo Dios quiere que esté viviendo esto, o le pedís a Dios salir de esto? ¿En qué momento empieza? Se pone a prueba la fe, A ver. porque en realidad, digamos, vos sos creyente, ¿no? Crees en algo, no digamos en el Dios cristiano, digamos en lo que sea que vos crees. Te aferrás a eso. Pará, Cuando no me mires con cara de Maradona, Gago, le digo a Termo, a nuestro... No. Claudia. Vos crees en algo. Sí, y cuando te pasan cosas que van en contra de tus creencias, por ejemplo, decís, bueno, me entrego a Dios, hago todo como Dios lo dice, y me empiezan a pasar cosas malas, o me pasan cosas malas, o la vida sigue en su orden natural y la maldad tiene lugar en tu vida. Y vos decís, bueno, ¿es Dios poniéndome a prueba? ¿O es Dios que no existe? ¿O es Dios que me deja sola? ¿O dejas de creer y te bajás del carro? Claro. Tiene muchas... ¿Y a vos qué te pasó? digamos, Yo era muy creyente a los 10 años. Como que a los 10 años conocí a Dios y como que tuve ese momento de flash, de enamorarme del mensaje de Jesús y de creer y de sentir que había un dolor que Jesús entendía y que el resto de los niños no. Porque era un poco también por la violencia que vivía en mi casa y que a mí me costaba un montón la amistad, yo era una persona distante. Por eso digo, uno cree también, muchas veces, la creencia ayuda a completar ciertos espacios que no se dan cuando hay, no sé, me está pasando esto o lo otro, o no tengo muchos amigos, y te apoyás en eso buscando un amor, Totalmente, la ¿no? amistad, de algún lado, de la fe. La amistad, primero, que es mucho más difícil de encontrar y de construir que el amor. Que el amor por ahí se presenta, o yo soy de esa idea. Y la amistad a mí me ha marcado mucho más y ha sido mucho más importante en mi vida. Pero además, dentro del plano espiritual, de las cosas que no tienen razón de ser o que no tienen justificación o que no se pueden justificar de la manera tradicional, hay necesidades espirituales. Y de alguna manera, en los sectores más pobres, donde no hay quizás recursos para pagar a un psicólogo que me puede escuchar y donde el otro no siempre va a entender mis problemas porque también tiene un montón, donde los padres por ahí no son esa figura de descanso que serían unos padres ideales. Bueno, ¿y en dónde deposito mi carga? ¿Con quién me descargo? ¿Quién me escucha? ¿Quién me entiende? Y la idea de una Casi como un psicólogo, estás diciendo. Es que es una especie de necesidad espiritual o emocional. Emocional. O emocional. Porque a veces yo lo que creo es que es una descarga. Vos vas, hablas con el párroco, con el cura, con quien sea, y vos descargas todo eso. O vas a la iglesia. Y no solo en la iglesia tradicional, sea cristiana, católica o evangélica. También, digamos, hoy hay muchas creencias, digamos, hay mucha gente que se autopercibe atea y sin embargo cree
en el horóscopo o en los signos o en Sí, o en el astrología, karma, o en las cábalas, o lo que sea. en muchísimas cosas que son como más New Age, o en la reencarnación, o en viene a esta vida a sanar los errores de la vida anterior. Entonces hay como un falso ateísmo. Son ateos de la fe católica o de la fe cristiana, pero no son ateos, digamos. No Claro, es hay que mucho, se por ejemplo, atienen a hay la gente que ciencia. no es religiosa, no cree como decimos, en la iglesia, pero el creen. Gauchito Gil, Bueno, eso también entra Gilda, dentro San de la las Muerte. creencias. San la hay Muerte, mucho. la historia del Gauchito Gil es hermosa, es hermosa. Yo le llevo cada tanto vinos al que está ahí en la Chacarita. Ahora hace un montón que no voy. Me vengo portando ahí un poco vaga. Pero la historia del Gauchito es hermosa porque hay dos. Hay una que tiene que ver con una cosa social, que era como que el gaucho era una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para darle a y los pobres. repartía entre los pobres, y era como muy famoso y muy cuatrero, un gaucho del 1800, Corrientes, ¿no? en Corrientes, sí. En lo que hoy se llama Mercedes, Sí, sí. que en ese momento no se llamaba así. Y ese gaucho supuestamente va a la guerra, lo mandan a la guerra de Paraguay, ¿cuál? De la no, Triple a la Alianza. guerra de la Triple Alianza. Claro, contra Paraguay. Entonces va, después vuelve, lo quieren mandar a otra guerra que tenía Corrientes y ahí deserta. Dice, no, déjame de joder, yo no voy a la guerra. Y acá es donde hay distintos mitos. Hay uno que tiene que ver con que un policía lo tenía fichado de que él robaba siempre de los ricos y eso le molestaba. Y hay otro mito que nos gusta por ahí más a los románticos, que dice que el gaucho en realidad tenía un amorío con una mujer de un policía. Entonces, Ok. por cualquiera de los dos motivos, la cuestión es que hay un policía que lo quiere hacer cagar al gaucho y lo va a buscar. Este gaucho, llamado Mamerto Gil, no me acuerdo el segundo apellido, acá tenemos un productor recontra fanático del gaucho, al que después Ya apodamos sabemos el quién es Gauchito además porque Gil. Sí. entra en el... Sí. Al que después apodamos el Gauchito Gil, viene el policía y le deja bien en claro que lo va a matar. Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez. Mira, Gil Núñez. Gil Plutarco, qué Sí. nombre culto. Sí. Y 5 nombres como Belgrano, que se Sí. llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Ese me lo acuerdo porque me lo machacaron en la escuela. Amo. Cuando el policía lo viene a matar al gaucho, el gaucho le dice, vos estás a punto de matar a un inocente. Así que te voy a pedir un favor. El gaucho en ese momento tenía un hijo muy enfermo. Entonces le dice, como me vas a matar y yo soy un inocente, mi sangre después te va a servir para curar a mi hijo. Mátame, pero haceme el favor de después usar mi sangre para curar a mi hijo que se está muriendo de fiebre. El hijo del gaucho. Sí. El hijo del gaucho. El policía no le da pelota. Lo mata igual, no le cree nada. Pero cuando va al pueblo, resulta que se encuentra con que el hijo está muy enfermo y la conciencia lo remuerde, o así dicen. Entonces, perdido por perdido, vuelve a donde está el gaucho, utiliza un poco de su sangre, saca un poco de su sangre y la lleva a donde está el enfermo. Se dice que el enfermo en muy poquito tiempo se cura, se recupera, vuelve a caminar y ahí nace la leyenda de que el Del 8 Gauchito. de enero, que es el día que muere el gaucho, es el día del Gauchito Gil. Y empieza la gente a llevarle ofrendas, empieza la gente a llevarle vinos, cigarrillos, flores, distintas plata también, muchas veces le dejan en Mayra, eso es las- pagano, ¿no? No está reconocido por la Iglesia no, no Católica está como santo. reconocido, es como San la Muerte. San la Muerte también era un monje que curaba enfermos a través de la brujería o a través de medicina no tradicional, no muy aceptada. Sí, gotas de CBD. Y se dicen que lo encontraron en una celda que estaba castigado porque por paganismo, por hacer curandería Por o brujería. brujería. Sí. Y eran los huesos. Y los huesos se levantan. Y está Vamos, como, arriba. y está como ese mito. Lo que tiene San la Muerte que es Yo por ahí tuve un una santo. tía que creía en San la Muerte. Y es un santo divertido, porque es un santo, en general los santos son del bien, Sí. y uno les pide cosas del bien, Ujú. y San la Muerte, en cambio, es un santo al que le podés pedir que al otro le vaya mal. Sí, y le tenés que dar algo a cambio también. Entonces Es un poco más santo- humano, ¿no? Pará, pero es ¿cómo me recontra saco yo humano. el Re humano. maleficio que me tires vos que le pediste a San la Muerte que me vaya mal? Le tenés que ¿Cómo pedir- me lo saco yo? Le tenés que pedir a Gauchito Gil y ahí se juntan y Y se pelean. juntan. Hay, entre hay ellos una como en pelea un de manga. superpoderes. Pero Pero, la cuestión ey. es que, como tiene esto de que le podés pedir que al otro le vaya mal, está presente San la Muerte en muchos lugares donde hay violencia. La cárcel. Es decir, Sí. donde hay violencia o donde hay choque de fuerzas,
está un poquito más presente San la Muerte. Y esto es un patrón claro, porque a ver, si yo voy a poner mi fuerza contra el otro, si yo voy a pelear contra el otro, entonces necesito un santo que no solo me ayude a mí, sino que también lo haga cagar al otro. Ahí entra mucho San la Muerte, que es muy presente en los presos. Y las estatuillas... Muchos se lo tatúan. Muchos se lo tatúan, pero la estatuilla de San la Muerte, con la hoz. la buena estatuilla de San la Muerte, tiene que estar tallada en hueso humano. No, qué fuerte. Pero ustedes se dieron cuenta la cantidad de santos que tenemos en Argentina, apócrifos, por decirlo, porque está la difunta Correa, Seferino la difunta Correa, amo. Hay un montón de historias. San Cayetano, no sé si me parece que también es medio pagano, ¿no? No, es reconocido por la Iglesia difunta Católica. siguió amamantando, La ¿no? Mientras estaba muerta, la historia es increíble. murió de sed y En el el bebé desierto. siguió prendido de la teta y se siguió alimentando y el bebé estuvo vivo y la encontraron a ella muerta hacía varios días y el bebé vivo prendido de la teta. Por lo cual, mucha gente que le lleva ofrenda, la ofrenda que se le lleva Para los hijos. a la difunta Correa. es agua. En un Agua, monumento de la chupetes. difunta Correa siempre hay botellas y botellas y botellas de agua. Y si vos vieras lo que es el santuario, es impresionante. ¿Dónde está la difunta en San Correa? Juan. El más importante es en el desierto de San Juan, y Ahí fue. es como una parte de la Argentina que no parece, entre comillas, la Argentina, o es esa Argentina que desconocemos, porque en realidad ni nos acordamos que tenemos un desierto. La verdad, Un Argentina mega desierto. es inmensa y tiene esas partes donde hay historias y donde nacen también, Corrientes, Ahí que está, estuvimos mirá, el hablando santuario de la difunta. del Gauchito Gil. Corrientes es una región donde por una cuestión de inmigrantes, de haber tenido, de tener cercanía con el Paraguay, de haber tenido entrada por Paraguay de esclavos africanos y de haber tenido entrada por misiones, de misiones, convergen todas las religiones. Entonces, esa zona de nuestro país es una zona donde hay muchísima mística, muchísima religión, y lo que hizo la migración interna en nuestro país, cuando empieza a venir gente del interior, a venir a Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, es que contagió un poquito de eso. Entonces, cuando empiezan, Fueron agregándole cosas. Cuando empiezan a venir los cabecitas negras a la capital, vienen ciudadanos laburantes que no eran los laburantes que había tradicionalmente en Buenos Aires, que venían migrantes de Italia o de Europa, que eran ateos, socialistas, Anarquistas. comunistas, anarquistas, sino que estos venían con una carga de religiosidad, de misticismo y hasta también de patriotismo, porque en Corrientes hay Claro. un arraigo muy fuerte por la tierra. Ahora, Mayra, ¿cómo conviven los santos paganos populares, digamos, con los dogmas que en general los rechazan? O sea, la Iglesia Católica siempre fue muy reactiva contra todo lo que sea santería y santos populares, y el evangelismo no adora imágenes, con lo cual, o sea, ¿cómo conviven todos, digamos, en El un mismo? evangelismo es aún más rígido. Claro. Bastante más rígido, te diría. Yo fui bastante a la iglesia evangélica. O sea, no hay santos. No hay santos y solo es la Sagrada Trinidad. Es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Dios es Jesús, Dios es el Espíritu Santo, pero Jesús no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios. Complicadísimo. Mándamelo por mail. Era Es como más fácil, cuando eran sos todos chico. uno. Cuando sos chico, claro, cuando sos chico es como muy confuso, aparte no sabes como el papel de cada uno, pero lo que tiene el evangelismo es que estudia bastante más la Biblia, que por ahí la parte católica, con quien me llevo maravilloso. Quiero aclarar que yo iba a las dos iglesias, yo iba a cualquier lugar donde dieran algo. Entonces, en las iglesias católicas es muy común dar el oratorio, la merienda, y se cantan canciones, se juega con los chicos. Y en las iglesias evangélicas se hace lo mismo, pero el evangelismo es como un poco más rígido, tiene una parte más rigorista y se estudia más la Biblia, tiene como una parte más de... En la otra con la canción estás. Con la canción ya pasás, ya te vas al cielo, es un fenómeno. Eso ya era buenísimo. Es un fenómeno. La El entrada más evangeli- barata, digamos. Para, y sí. en lugar de la Virgen María, En la iglesia evangélica no, Sí. no es una virgen. no es virgen. No, es la madre de Jesús, pero no es una figura a la que se le reza, ni a la que ni es milagrosa, ni nada. Pará, Ok. me quedé con lo de los santos populares, eso también, de eso, cómo confluyen capaz que en Y en la misma lo- familia, incluso en la misma persona a veces. O sea, la misma obvio. persona adora pero, de distintas maneras, ¿no? Es que no podés evitar, yo te digo, tengo una formación como más tradicional por haber crecido en un barrio donde había iglesias de todo tipo, pero después cuando vas creciendo es como que no podés evitar cruzarte con alguien que te dice, no, a mí el gauchito...
qué sé yo, con el gauchito me hice la casa, o el gauchito me dio Claro. la casa, o el gauchito me dio esto. ¿Cómo estás hoy de Eh, creencias? Y yo creo un poco en Dios. Y está todo piola con él. Y cada vez que me pasa algo, es como que, bueno, como soy creyente, como que siento a veces que me da una mano, o cuando siento que me está dejando, Le pedís. No. Y después aparece algo y digo, sos guacho, sos guacho. O sea, me haces dudar, me llevas, pero sí. Tuviste dudas, pero después... No, siempre. Hubo una época que dejé de creer bastante tiempo. Y después cuando me pasaron... Soy al revés, es como que cuando me pasan cosas malas es cuando más fracasa mi fe. Cuando me pasan cosas buenas es como que le agradezco. Ok. Como que digo, acá estabas. Pero también no pasa a veces que uno puede dudar de decir, pero uno dice, para las cosas malas o para las cosas buenas, a veces responsabilizás a otro y sos vos. No, totalmente. ¿Viste? Lo que Pero pasa es este- que la fe tiene una ventaja plus, y es que siempre podés hacer cargo A otro. al mal y a la oscuridad. ¿Sabes Y qué? eso es espectacular. Igual bastante culpa te genera también la Iglesia Católica, por lo menos. Ah, no. Sí. Ah, sí. no. Sí, bueno, a mí me rajaron de la iglesia cuando No. era pibita. Sí. ¿Por pecadora? Sí, sufrí un montón eso. Sí, porque me había ido de mi casa, o sea, bien. tenía Pero una fue pareja. directamente la Sí, Vos me no te dijeron, podés ni vos no empadronar". podés estar... Porque no se puede ni empadronar No, en la Iglesia En la Católica. casa de Dios. No, estoy No, afuera. la iglesia es para los Se corta la luz cuando entra pecadores. Ronnie. Sí. No. Todos no. Entra Ronnie y dice, no. Se empiezan a caer las columnas. Lloran No, o las sea, ¿se estatuas. acuerdan, ¿se acuerdan de la película? Creo que era El abogado del diablo, Sí. que metía, Keanu Reeves con- metía el dedo en el agua bendita y hacía- como que hacía gorgorizo. Empezaba a Era hervir, claro. Muy, muy Pero buena pará, película. ¿Cómo te Ronnie se va a confesar y le cierran todas las... No, se van los curas la a la iglesia mierda. es para pecadores. La iglesia es para pecadores. Yo tampoco sí, te si la creas que dirigen- soy... No, pero lo de él es mucho para Si la mí. dirigen No. hecho, dale. Son muchos años de pecado. Pero aparte, lo que Vive tiene... con un chabón, dejate Lo que joder. tiene el cristianismo, y en este sentido yo creo que el judaísmo es un poco superior, bastante superior en algunas cosas. En un montón, sí. Primero que el judaísmo tiene otro sentido de la ética, de hacer el bien simplemente porque corresponde y porque lo tenés que hacer. Nosotros es como porque te vas a ir al Porque cielo. te va a ir Entonces bien. es porque te conviene. Nosotros no prometemos nada. Claro, ustedes lo tenés que hacer porque Hacelo lo tenés porque que hay hacer. hacerlo, pero no te prometo ningún Y viaje. en el cristianismo, otra que Sí, como los también, viajes que Israel. a mí me hinchaba mucho las bolas cuando era chica, es, bueno, si a último momento vos te arrepentís, no importa todo el mal que hayas hecho. Te vas Claro. Vas al cielo. Eso no Tú va, decís, no va. pará, Julián. Amigo, pagá lo que hiciste, claro, no es que... Entonces, es como una cosa que, pará, yo hago todo bien. Y capaz que Es no muy voy, futbolístico y eso, ¿no, Claudio? No- Jugaste no hay como el orto mérito, todo el no hay partido, pero mérito. al último momento ganaste 1-0 con Mete gol dos de goles. 2 no hay minutos de gol, mérito, listo, es ya una está, sos un injusticia, genio. es una No va. injusticia total. Total. No hay Para- mérito, no hay lugar a Vos la justicia. decir una cosa, yo no, y con esto, perdón, me subo. Me fui a la escuela católica y siempre hacíamos la señal de la cruz antes de cuando pasamos por una iglesia. Después, por cosas de la vida, dejé de creer, dejé de hacer Ajá. señal de la cruz y medio que ya me aparté de esa, ¿Está? de creer en Dios. Pero cuando tengo miedo, ¿sabe cómo rezo? Pero, y, más vale. Ah, no, Vos sos ahí la creo. religiosa oportunista. Pero algo hay que aferrarse, algo hay que Está bien. aferrarse. Gracias, Mayra, como siempre. Gracias Bueno, a ¿cuándo ustedes. volvés entonces? No sabemos. El otro jueves. Jueves por medio. Ah, hacemos. bueno, ya, Dale. perfecto. Sí, obvio. Gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Si Dios quiere, volvés. Si Dios quiere.